Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tutoriales Herberín. En esta ocasión vamos a tener un video que habla sobre la caída dura de muchos artistas que se sentían en la cima, pero que terminaron cayendo en desgracia por malas gestiones económicas, desalojados de su hogar. Así que no se pierdan este video, porque viene fuerte. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos directo al grano. Primero en la lista está Margarito, el pequeño hombre que durante años fue la burla recurrente de muchos programas, el chiste fácil, el remate cruel. No te vayas, porque su historia no es de risas, es de abandono. ¿Quién se ríe cuando el telón cae y ya no hay cámaras? La historia de Margarito es profundamente triste, sobre todo cuando se sabe que sus últimos años los vivió prácticamente en la indigencia, tras ser desalojado de su hogar por no poder pagar la renta. El mismo hombre que dio contenido a la televisión terminó sin un techo seguro. Dan ganas de llorar al ver la foto de Margarito siendo desalojado de su vivienda, sentado en la banqueta, sin saber qué iba a hacer. ¿Cómo se pasa de entretener a millones a no poder sostener una habitación? Para sobrevivir, cantaba en los autobuses, de sol a sol, buscando monedas. Y aunque trabajó durante años en la televisión, nunca fue bien pagado. Siempre salarios miserables, siempre promesas cortas, siempre el aplauso, sin respaldo. ¿De qué sirve la fama cuando no paga la renta? ¿Quién responde cuando ya no eres útil para el rating? Y aquí viene lo más doloroso. No cierres todavía. Su final fue tan injusto como cruel. Murió de neumonía después de estar cantando en la feria de Puebla. Y ese día llovió, y Margarito se mojó, y por eso se enfermó, exponiendo su salud porque no tenía otra forma de ganarse la vida. ¿Hasta dónde tiene que llegar alguien para sobrevivir cuando el sistema lo soltó hace años? Pero lo peor no terminó ahí. Cuando fue llevado al hospital, enfermeros se tomaron fotos con él, como si no fuera un paciente, como si no fuera un ser humano, sino una atracción. ¿En qué momento se perdió la dignidad? ¿Cuándo dejamos de ver a la persona detrás del personaje? La historia de Margarito es uno de los recuerdos más tristes y vergonzosos del mundo del espectáculo. Rieron con él, ganaron con él, y cuando ya no sirvió, lo olvidaron. Falleció a los 79 años, dejando una lección que incomoda. El entretenimiento sin humanidad cobra vidas en silencio. Y dime tú, antes de irte, ¿cuántos Margaritos más dieron su vida al espectáculo y terminaron solos, pobres y olvidados? Porque esta historia no debería repetirse, nunca. El siguiente en la lista es Mickey Rourke, un actor de Hollywood que alguna vez pisó alfombras rojas, encabezó producciones aclamadas y participó en películas que incluso rozaron el Oscar. Hoy, la escena es otra, muy distinta, muy cruda. Rourke atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Enfrenta una deuda que supera los $60,000 y ha tenido que pedir ayuda pública para evitar ser desalojado de su propia casa. Sí, el mismo hombre que fue símbolo de rudeza, talento y magnetismo, ahora lucha por no quedarse en la calle. De la fama a la fragilidad, de los sets de filmación a pedir prestado para sobrevivir, de vivir rodeado de reflectores a enfrentar noches sin certezas y sin cama. El actor ha confesado que la falta de trabajo y las escasas oportunidades en la industria lo empujaron directo a la ruina. Hollywood, ese lugar que un día lo celebró, hoy apenas lo recuerda. Y mientras el mundo sigue girando, él pelea una batalla silenciosa, no contra un villano de película, sino contra la realidad. La historia de Mickey Rourke es un golpe seco, un recordatorio incómodo de que la vida da vueltas impredecibles y que la gloria no garantiza estabilidad. Hoy lucha por sobrevivir, mañana nadie lo sabe. Triste, sí, injusto también, pero así es el destino cuando el telón cae y no hay aplausos que paguen las cuentas. ¿Es castigo del destino o abandono del sistema? ¿Cuántas estrellas más estarán viviendo esta misma historia en silencio? La siguiente en la lista es Paulina Rubio, la eterna chica dorada, ícono del pop latino, reina de portadas, himnos pegajosos y escenarios abarrotados. Durante años parecía intocable, pero hoy la historia suena distinto, mucho más oscuro. ¿Qué pasó con aquella estrella que lo tenía todo? ¿En qué momento el brillo empezó a apagarse? Paulina ha enfrentado una etapa marcada por problemas legales, conflictos familiares, disputas por dinero
y una inestabilidad que ha dado de qué hablar, de cobrar cifras millonarias y vivir entre lujos, a verse envuelta en demandas, señalamientos y rumores de crisis económica. ¿Cómo se pasa de la cima al desgaste constante? ¿Cuándo la fama deja de ser aliada y se convierte en carga? Según versiones que circularon con fuerza, Paulina Rubio habría estado a punto de ser desalojada de su vivienda en Miami por una deuda cercana a los $100,000. Una cifra que duele, pero que duele más cuando viene acompañada de señalamientos incómodos. ¿Cómo llegó hasta ahí la mujer que fue sinónimo de éxito y exceso dorado? Se dijo también que uno de sus grandes problemas fue haber mantenido a demasiados hombres, cargando relaciones que no solo drenaron emociones, sino también cuentas bancarias. ¿Amor mal invertido? ¿Confianza puesta en quien no debía? ¿O el clásico error de confundir compañía con estabilidad? Porque una cosa es enamorarse y otra muy distinta es pagar el precio completo, sola. De vivir rodeada de lujos a escuchar la palabra desalojo. De cantar sobre libertad a sentir el peso de las deudas. ¿En qué momento el glamour se volvió carga? ¿Quién se queda cuando el dinero se va? ¿Cuántas decisiones tomadas desde el corazón terminan pasando factura en la realidad? La historia de Paulina Rubio no es solo la caída de una estrella del pop, es una advertencia, un espejo incómodo, la prueba de que la fama no garantiza estabilidad, ni paz, ni finales felices. Porque al final, ¿qué queda cuando el público ya no canta contigo y los problemas siguen tocando la puerta? El siguiente en la lista es Mario Cimarro, el galán de telenovela que durante años fue tratado como rey en los foros, hasta que el trono se le cayó encima. Según se comentó en distintos círculos del medio, Cimarro no solo perdió estabilidad económica, también fue perdiendo trabajo por su carácter déspota y majadero. Se decía que llegaba a los sets creyéndose el dueño del lugar, imponiendo condiciones, levantando la voz y desgastando la paciencia de compañeros que, por profesionalismo, lo soportaban en silencio. ¿Hasta dónde aguanta un equipo cuando el ego ocupa más espacio que el talento? ¿Cuántas oportunidades se pierden por creerse intocable? Con el tiempo, las llamadas dejaron de llegar. Los proyectos se esfumaron. Y entonces vino el golpe real, las deudas. Trascendió que terminó siendo desalojado de la casa que ya no pudo pagar, porque cuando no hay trabajo constante, no hay cómo sostener lujos ni compromisos. Antes lo soportaban los compañeros. Hoy, quien ya no lo soporta es el banco, porque no paga. De galán admirado a actor señalado, de protagonista consentido a problema financiero. ¿Dónde quedó la fama cuando el carácter cerró las puertas? ¿De qué sirve ser estrella si nadie quiere volver a trabajar contigo? La historia de Mario Cimarro es una advertencia clara. El talento abre puertas, pero el comportamiento decide cuánto tiempo permanecen abiertas. Y cuando el ego manda, la factura llega, con intereses. Porque al final los aplausos no cubren hipotecas y el banco no aplaude personajes, solo exige pagos. La siguiente en la lista es Olga Tañón, la eterna mujer de fuego. Voz potente, carácter indomable, escenario encendido. Durante años parecía invencible, pero incluso el fuego se apaga cuando llegan las cuentas. ¿Quién imaginaría que aquella reina del merengue terminaría enfrentando una realidad tan fría? Según trascendió, Olga no pudo pagar su casa y terminó desalojada. Sí, la misma artista que llenó arenas, que cobró cifras fuertes, que dominó listas y giras. De vivir con holgura a perder un techo. ¿Cómo se pasa del éxito sostenido a la deuda impagable? ¿En qué momento el aplauso deja de cubrir los compromisos? De cantar libertad a enfrentar avisos legales. De la tarima a la incertidumbre. ¿Fue mala administración? ¿Gastos que se salieron de control? ¿O la clásica confianza en que el éxito sería eterno? La historia golpea porque rompe el mito, porque no se recuerda que la fama no paga hipotecas y que el dinero,
Cuando se maneja mal, no perdona ni a las voces más grandes. ¿Quién te rescata cuando el público sigue cantando tus canciones, pero el banco exige pagos? ¿Qué queda cuando el nombre pesa menos que la deuda? De mujer de fuego a mujer deudora, dicen algunos con dureza. Pero la lección es clara y quema. El talento abre caminos, pero la estabilidad se construye fuera del escenario. Porque cuando el telón baja, no hay coro que detenga un desalojo. La siguiente en la lista es Pamela Anderson, el ícono absoluto de los 90, el símbolo de sensualidad mundial, la mujer que parecía tenerlo todo: fama, portadas, contratos millonarios y una imagen imposible de olvidar. Pero detrás del mito, la realidad fue otra, mucho más amarga. ¿Cómo se cae alguien que estaba en la cima del deseo global? Durante años se reportó que Pamela enfrentó graves problemas financieros, deudas acumuladas, impuestos sin pagar y una vida de excesos que terminó cobrándole factura. Trascendió que no pudo sostener su casa y que tuvo que dejar propiedades que ya no podía pagar. ¿En qué momento el dinero se evaporó? ¿Cómo se pasa de cobrar millones a contar centavos? De correr en cámara lenta por la playa a correr contra los bancos. De ser fantasía mundial a protagonista de titulares por deudas. ¿Quién te cuida cuando todos te desean, pero nadie te protege? ¿Quién te enseña a administrar cuando el mundo solo te aplaude? Pamela también pagó caro el precio de relaciones destructivas, decisiones impulsivas y una industria que primero la explotó y luego la dejó sola. ¿Fue ingenuidad? ¿Falta de control? ¿O simplemente el costo brutal de vivir demasiado rápido? La historia de Pamela Anderson es una de las más crudas de esta lista, porque demuestra que la belleza no garantiza estabilidad, que la fama no educa y que el dinero, cuando no se cuida, desaparece sin avisar. De sex symbol a mujer vulnerable, de fantasía eterna a advertencia real. Porque al final, ¿qué queda cuando el cuerpo ya no vende como antes y las cuentas siguen llegando puntuales? El banco no recuerda portadas, solo exige pagos. Y la playa, esa que la hizo famosa, no paga hipotecas. El siguiente en la lista es Nicolas Cage, un actor ganador del Oscar, protagonista de éxitos taquilleros, rostro habitual de Hollywood durante décadas, un hombre que lo tuvo todo, y casi lo pierde todo. ¿Cómo alguien que cobraba millones por película terminó ahogado en deudas? Cage llegó a acumular deudas millonarias, incluyendo problemas graves con impuestos, gastos descontrolados y un estilo de vida tan excéntrico como peligroso para cualquier cuenta bancaria. Mansiones, islas privadas, autos de lujo, colecciones imposibles. El dinero salía más rápido de lo que entraba. ¿Quién le pone freno a una estrella cuando cree que el éxito es eterno? ¿En qué momento el lujo se vuelve trampa? De vivir rodeado de propiedades espectaculares, a verse obligado a vender casas, joyas y recuerdos para sobrevivir. De elegir proyectos por pasión a aceptarlos por urgencia. ¿Era ambición artística o necesidad desesperada? ¿Cuántas películas hizo solo para pagar cuentas? Hollywood empezó a murmurar que si estaba acabado, que si aceptaba cualquier papel, que si había perdido el rumbo. Pero la verdad era más dura. Trabajaba sin parar para saldar sus deudas. Antes lo aplaudían por su talento, luego lo juzgaban por su caída. ¿Así trata la industria a sus leyendas? La historia de Nicolas Cage es una advertencia clara y brutal. Ganar mucho no significa saber conservarlo. El Oscar no paga impuestos. La fama no detiene embargos. Porque cuando el dinero se va, el prestigio no sirve como moneda. Hoy sigue en pie, trabajando, resistiendo, reconstruyéndose. Pero su caída quedó marcada como una de las más impactantes de Hollywood. Y queda la pregunta incómoda. ¿Cuántos aplausos hacen falta para pagar una deuda millonaria cuando el banco no cree en premios? Ahora dime tú, ¿el problema fue la ambición, el descontrol o una industria que te celebra mientras produces y te suelta cuando fallas? Y no te vayas todavía, porque lo que viene en esta lista está todavía más fuerte. La siguiente en la lista es Kim Basinger, belleza de Hollywood, ganadora del Oscar, musa de los 90. Pero no te vayas, porque su caída fue silenciosa y brutal.
¿Cómo una estrella en la cima terminó atrapada por una decisión que le costó millones? Basinger pasó de encabezar grandes producciones a enfrentar una demanda devastadora tras retirarse de una película ya firmada. El resultado fue un golpe directo al bolsillo, deudas millonarias que la obligaron a declararse en bancarrota. Quédate aquí. ¿Qué tan caro puede salir decir no en Hollywood cuando los contratos no perdonan? De caminar alfombras rojas a sentarse con abogados. De elegir papeles por arte a pelear por sobrevivir financieramente. ¿Quién te explica las letras pequeñas cuando el éxito te hace sentir intocable? ¿Cuántas estrellas firman sin imaginar el precio real? Mientras el público seguía viéndola como símbolo de glamour, por dentro la historia era otra. Ventas forzadas, ajustes dolorosos y un nombre que empezó a sonar más en tribunales que en carteleras. ¿Hollywood ama a sus musas o solo mientras no fallen? La historia de Kim Basinger es una advertencia clara y fría. El talento no te salva de los contratos y la fama no negocia con los bancos. Logró levantarse, sí, pero su caída quedó marcada como una de las más aleccionadoras del sistema. Ahora dime tú, ¿fue mala asesoría, exceso de confianza o una industria que castiga sin piedad cuando te sales del guión? Porque lo que sigue en esta lista todavía duele más. La siguiente en la lista es Courtney Love, la reina del caos, la viuda más polémica del rock, la mujer que convirtió el escándalo en identidad. Es una caída larga y ruidosa. ¿Cómo alguien que estuvo en la cima del grunge terminó peleando más en tribunales que en escenarios? Courtney pasó de contratos millonarios, herencias gigantescas y una vida sin frenos a enfrentar problemas financieros, demandas, pleitos legales y deudas que fueron drenando su estabilidad. Dinero que entraba como avalancha y salía igual de rápido. Quédate aquí. ¿Qué haces cuando la fama te da todo, pero nadie te enseña a sostenerlo? De ser ícono rebelde a protagonizar titulares por caos económico, impuestos, abogados y batallas interminables. De vivir sin límites a pagar las consecuencias de una vida al filo. ¿Dónde quedó la fortuna? ¿Quién administra cuando todo alrededor es desorden? ¿Hasta qué punto el personaje se come a la persona? Mientras el mundo la señalaba por su carácter explosivo y sus excesos, la realidad avanzaba sin piedad. Porque el rock perdona desmadres, pero el banco no. Antes la soportaban por genio artístico. Hoy, ni el sistema legal ni las cuentas aceptan excusas. La historia de Courtney Love es una advertencia brutal. El talento no compensa el descontrol y la rebeldía no paga deudas. Sobrevivió, sí, pero a un costo altísimo. Porque cuando todo se vive al extremo, la factura siempre llega. Ahora dime tú, ¿fue víctima de su entorno, de su propio carácter, o de una industria que glorifica el caos y abandona cuando se vuelve incómodo? Porque lo que sigue en esta lista demuestra que el infierno de la fama no discrimina. El siguiente en la lista es Wesley Snipes, el hombre que fue sinónimo de poder, acción y taquilla, el temido Blade, el héroe invencible del cine. Pero no te vayas, porque esta historia no se cae poco a poco, se desploma. ¿Cómo pasa una superestrella de Hollywood a vestir uniforme de prisión? Snipes ganó millones, encabezó franquicias exitosas y parecía intocable, hasta que llegó el golpe que nadie vio venir. Problemas graves con el fisco. Años sin pagar impuestos lo llevaron directo a los tribunales y finalmente a prisión federal. Quédate aquí. ¿Cómo alguien rodeado de abogados y dinero termina tras las rejas por no pagarle al gobierno? De dominar la pantalla grande a perderlo todo fuera de ella. De cobrar sueldos astronómicos a enfrentar deudas millonarias y el colapso total de su carrera. ¿En qué momento creyó que las reglas no aplicaban para él? ¿Cuándo el ego le ganó al sentido común? Mientras el público seguía viendo sus películas, la realidad era otra. Cuentas congeladas, reputación destruida y un nombre que pasó de los estrenos a los expedientes judiciales. Antes lo temían los villanos del cine, después el IRS. Y ese enemigo no se derrota con artes marciales. Aquí viene el gancho fuerte, no cierres todavía. Al salir de prisión, Wesley Snipes tuvo que empezar desde cero.
aceptando papeles menores, lejos del estatus que alguna vez tuvo. ¿Puede una estrella regresar después de caer tan bajo? ¿O Hollywood no perdona errores de ese tamaño? La historia de Wesley Snipes es una de las más brutales de esta lista, porque demuestra que el talento no te salva de la ley, que la fama no te protege del sistema y que el gobierno siempre cobra, tarde o temprano. Y dime tú, ¿fue arrogancia, mala asesoría o la peligrosa ilusión de creerse invencible? Porque lo que sigue en esta lista prueba que, en el mundo real, nadie está por encima de la factura. El siguiente en la lista es Mike Tyson, el hombre más temido del boxeo, el puño que paralizaba al mundo, el campeón que parecía invencible. Pero no te vayas, porque esta historia es tan brutal fuera del ring como dentro. ¿Cómo alguien que ganó más de 300 millones terminó sin un peso y en bancarrota? Tyson pasó de cobrar fortunas por pelea a gastarlo todo en mansiones, tigres, autos de lujo, fiestas interminables y un círculo que solo sabía decir sí. El dinero entraba como knockout y salía igual de rápido. Quédate aquí. ¿Quién te cuida cuando todos viven de ti? ¿Quién te dice que pares cuando el mundo te aplaude? De vivir como rey a declararse en bancarrota, incapaz de sostener su propio estilo de vida. De ser el hombre más peligroso del planeta a enfrentar deudas, demandas y cuentas impagables. ¿Dónde quedó el dinero? ¿En qué momento el campeón se quedó solo? Y aquí viene lo más duro, no cierres. Problemas legales, malas decisiones, gente aprovechándose de su nombre y un sistema que lo exprimió hasta dejarlo vacío. Antes nadie se atrevía a enfrentarlo. Después lo enfrentaron los bancos, y esos no pierden. Mike Tyson se convirtió en ejemplo vivo de cómo la fama temprana, sin control ni guía, puede destruir incluso al más fuerte. Porque el boxeo perdona golpes, pero la vida no. El ring tiene campana final, las deudas no. Hoy sigue de pie, reinventado, hablando de sus errores y sobreviviendo a su propia leyenda. Pero su caída quedó marcada como una de las más estremecedoras de la historia del deporte. Y dime tú, antes de que te vayas, ¿Tyson cayó por exceso, por traiciones, o por no saber qué hacer cuando el mundo entero te teme y te idolatra al mismo tiempo? Porque lo que sigue en esta lista deja claro algo. Ni el campeón más feroz está a salvo cuando el dinero manda. El siguiente en la lista es MC Hammer, el hombre que hizo bailar al mundo entero, el rey del You Can't Touch This, el artista que parecía imprimir dinero al ritmo del beat. Pero no te vayas, porque su caída fue tan rápida como su ascenso. ¿Cómo alguien que ganaba millones terminó en bancarrota total? MC Hammer pasó de vender discos como pan caliente y llenar estadios a sostener un imperio imposible de mantener. Mansiones gigantescas, un séquito de más de 100 personas, autos, lujos, gastos diarios absurdos. El dinero entraba en avalancha, pero salía en tsunami. Quédate aquí. ¿Qué tan grande tiene que ser tu ego para creer que eso nunca se va a acabar? De vivir en una mansión de ensueño a declararse en quiebra, con deudas que superaban los 10 millones de dólares. De ser intocable en la música a no poder tocar sus propias cuentas. ¿Quién te avisa que el éxito también se administra? ¿Quién te frena cuando todos viven de ti? Y aquí viene lo más fuerte. No cierres. Mientras el público seguía bailando sus canciones, la realidad era otra. Impuestos, pagos atrasados, lujos insostenibles y un sistema financiero que no perdona ni a los ídolos del pop. Antes nadie se atrevía a decirle que no. Después, el banco se lo dijo todo junto. La historia de MC Hammer es una de las lecciones más duras de la fama. Ganar millones no sirve de nada si no sabes cuidarlos. El aplauso no paga nóminas eternas. Y el éxito, cuando no se controla, se convierte en sentencia. Hoy sigue de pie, reinventado, más sabio y consciente, pero su nombre quedó marcado como símbolo de una verdad incómoda. Y dime tú, antes de irte,
¿MC Hammer cayó por generosidad excesiva? ¿Por mala administración? ¿O por creer que el ritmo nunca se iba a detener? Porque esta lista deja algo claro. El dinero baila contigo hasta que la música se acaba. La siguiente en la lista es Sharon Stone, la mujer que paralizó al mundo con una sola escena, el rostro del glamour, el misterio y el poder femenino en Hollywood. Pero no te vayas, porque detrás de esa imagen impecable se esconde una historia que pocos conocen. Cómo una de las actrices mejor pagadas terminó enfrentando pérdidas que la dejaron prácticamente en cero. Durante años, se dijo que Sharon Stone perdió gran parte de su fortuna tras malas decisiones financieras y traiciones de quienes manejaban su dinero. A eso se sumaron problemas de salud graves y un parón casi total en su carrera, justo cuando más estabilidad necesitaba. Quédate aquí. ¿Qué haces cuando confías tu dinero y te fallan por la espalda? De cobrar millones por película a descubrir que sus cuentas estaban vacías. De vivir en control absoluto a tener que empezar de nuevo, con menos trabajo, menos ofertas y menos protección de la industria que antes la veneraba. ¿Dónde quedaron los contratos? ¿Dónde quedaron los aliados cuando dejó de ser la mujer del momento? Y aquí viene el golpe silencioso. No cierres todavía. Mientras el público la seguía viendo como símbolo de lujo y elegancia, ella misma confesó que perdió casi todo sin darse cuenta, confiando en personas que no cuidaron su patrimonio. Hollywood perdona arrugas, pero no perdona pausas. La historia de Sharon Stone demuestra algo incómodo. La fama no te educa financieramente, y el éxito no te protege de los errores ajenos. Puedes ser brillante, admirada y poderosa, y aún así quedarte sola cuando el dinero desaparece. Hoy sigue de pie, más fuerte, más consciente y con otra mirada sobre la vida. Pero su caída quedó marcada como una de las más injustas. Y dime tú, antes de que te vayas, ¿fue mala suerte, exceso de confianza, o una industria que solo cuida a sus estrellas mientras producen millones? Porque esta lista lo deja claro. El glamour deslumbra, pero no garantiza seguridad. El siguiente en la lista es 50 Cent, el rapero que convirtió la calle en imperio, el símbolo del hustle moderno, el hombre que presumía que el dinero nunca sería problema. Pero no te vayas, porque esta historia tiene giro y lección. ¿Cómo alguien que facturó millones terminó declarándose en bancarrota? 50 Cent pasó de vender discos como pólvora y firmar contratos gigantes a enfrentarse a demandas millonarias, gastos desmedidos y juicios que le drenaron las cuentas. Mansiones, lujos, peleas legales y un estilo de vida que no perdona errores. Quédate aquí. ¿Qué pasa cuando el éxito llega tan rápido que no te da tiempo de blindarte? De presumir riqueza a acogerse a protección por bancarrota para reordenar sus finanzas. De burlarse del sistema a tener que negociar con él. ¿Fue estrategia legal o señal de alarma? ¿Quién gana cuando el ego pelea con los números? Y aquí viene el gancho fuerte. No cierres todavía. A diferencia de otros, 50 Cent aprendió la lección. Ajustó, invirtió mejor, se movió al cine y la televisión y convirtió la caída en trampolín. ¿Todos pueden hacer eso? ¿O solo los que aceptan que tocar fondo también enseña? La historia de 50 Cent es distinta, pero igual de clara. El dinero se gana, se pierde y se administra. La fama no te salva de demandas, pero la inteligencia sí puede sacarte del hoyo. Porque cuando el ruido baja, los números hablan. Y dime tú, antes de que te vayas, ¿la bancarrota fue fracaso o la jugada más fría para sobrevivir y volver más fuerte? Porque lo que sigue en esta lista demuestra que caer no es el final. Quedarse abajo, sí. La siguiente en la lista es Lolita Cortés. La mujer de carácter fuerte, lengua filosa y presencia imponente en el teatro musical y la televisión. La jueza temida, la voz que no se guarda nada, porque esta historia duele más de lo que parece. ¿Cómo alguien tan visible, tan directa y tan trabajadora terminó siendo desalojada de su propia casa? Según se dio a conocer,
Lolita atravesó una crisis económica tan severa que no pudo seguir pagando su vivienda y terminó perdiéndola. Una situación durísima que dejó al descubierto una realidad que muchos no quieren aceptar. La fama no siempre va de la mano con estabilidad. ¿Qué pasa cuando los aplausos no alcanzan para cubrir la renta? De ser figura constante en escenarios y programas exitosos a enfrentar deudas, incertidumbre y el golpe emocional de quedarse sin un techo propio. ¿Dónde quedó la seguridad después de tantos años de carrera? ¿Quién te sostiene cuando el trabajo se vuelve intermitente? Y aquí viene lo más fuerte. Ella misma habló sin rodeos, sin victimizarse, reconociendo que la situación la obligó a empezar de nuevo. Sin lujos, sin máscaras. Porque una cosa es juzgar desde la comodidad, y otra, vivir la caída en carne propia. La historia de Lolita Cortés es incómoda porque rompe el mito de que el talento siempre garantiza bienestar. El teatro no paga mensualidades fijas, la televisión no es eterna, y cuando el ingreso falla, la realidad no pregunta. De mujer firme a mujer golpeada por la vida, pero no vencida. Porque si algo ha demostrado Lolita, es que puede perder una casa, pero no la voz ni la dignidad. El siguiente en la lista es Leonardo García, hijo de una leyenda, galán de telenovelas, rostro habitual de la televisión mexicana. Pero no te vayas, porque su historia es de las que incomodan y sacuden. ¿Cómo se pasa de crecer entre reflectores a enfrentar una realidad donde ni el apellido te salva? Leonardo ha hablado abiertamente de problemas económicos y personales que lo llevaron a tocar fondo. Según se dio a conocer, llegó a enfrentar una situación tan complicada que no pudo sostener su vivienda y terminó desalojado. Un golpe durísimo para alguien que parecía tener el camino marcado. Quédate aquí. ¿Qué haces cuando la fama heredada no alcanza para pagar cuentas reales? De aparecer constantemente en pantalla a desaparecer de los proyectos. De vivir con cierta estabilidad a enfrentar deudas, incertidumbre y una lucha interna que también pasó factura. ¿Dónde quedaron las oportunidades? ¿Por qué Hollywood mexicano tampoco perdona cuando huele debilidad? Y aquí viene lo más fuerte. No cierres todavía. Además de lo económico, Leonardo ha tenido que cargar con batallas emocionales y de salud mental que complicaron aún más su panorama laboral. Porque cuando no estás bien, la industria se da la vuelta. ¿Quién te espera cuando necesitas tiempo para recomponerte? La historia de Leonardo García es un recordatorio incómodo. El apellido abre puertas, sí, pero no paga rentas ni garantiza permanencia. El talento no siempre basta, y la televisión no tiene memoria larga. De promesa a advertencia, de heredero a sobreviviente. Y hasta aquí llegamos, amigos. Historias que dejan claro que la fama no siempre va de la mano con estabilidad, y que un mal paso puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Si este video te dejó pensando, ya sabes qué hacer. Comparte, deja tu like y suscríbete a Tutoriales Herberín, porque aquí seguimos destapando historias que muchos prefieren no contar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, hoy están arriba, mañana quién sabe.